Hoy tenemos un día muy especial, todos los argentinos. Se cumplen 30 años de lo que fue el desembarco argentino en Malvinas. Hace 30 años nos madrugábamos casi con esta noticia. Y tenemos un programa especial con muchos invitados que tienen una relación con Malvinas. Vamos a ir presentándolos a todos de a uno. Les voy a pedir así como si estuviéramos en un programa de Feliz Domingo, no nombre y colegio, sino nombre y relación con Malvinas, ¿sí? Así que arranco contigo, Víctor Rodríguez. Bueno, mi nombre es Víctor Rodríguez, soy veterano de guerra y soy náufrago del crucero General Belgrano. Caramba, qué historia la del Belgrano, ¿no? A mi izquierda también, un colega, un periodista. Bueno, yo soy Diego Pérez Andrade, tengo 58 años, he trabajado en periodismo, trabajo en periodismo desde hace 40. Y en el 82 me tocó ser parte integrante de la corresponsalía de la agencia TELAM en Puerto Argentino. Fuiste uno de los 3 periodistas que estuvo en las Islas Malvinas durante el conflicto. Claro, uno de los 3 cronistas, porque claro, también había fotógrafos técnicos. Éramos Carlos García Malo de TELAM también, sí, yo y Nicolás Casanseu por ATC. Bueno, eso éramos los 3. Vamos a estar con él también. Tenemos el ala derecha, está Esteban Trais, que es un amigo y también con una historia increíble en Malvinas. Esteban. ¿Qué tal? Buenos días, exacto. Soy combatiente de Malvinas del Regimiento de Infantería Mecanizado 3 y bueno, tuve el honor de pisar el suelo, de estar combatiendo y de regresar con los honores. Viniste con la remera. Lo llevamos muy adentro y bueno, hoy es un día especial para sacar la relucción. Carlitos, gracias por venir. No, gracias. Muchos se sorprenden cuando te ven. Muchos no tienen fresca tu historia, tu rol en Malvinas. Bueno, yo le di con un cañón antiaéreo, traje fotos y todo de mi pieza y todo. En un cañón antiaéreo estuve en el aeropuerto de Río Gallegos defendiendo ese aeropuerto. Bueno, te costó salir, enseguida lo vamos a recuperarte, el teatro te ayudó. Y está también Tulio Fraboschi. Tulio, gracias por estar acá. ¿Qué tal? Yo formé parte de mi unidad, era la Compañía de Ingenieros de Depósito 601 y fuimos movilizados a Comodoro Rivadavia y desplegados en la zona, cumpliendo órdenes de defensa y vigilancia del litoral marítimo y después trabajando dentro del aeropuerto de Comodoro Rivadavia. Bueno, y por supuesto está Rafa Yuri, bueno, muchas gracias, como todos los días, compañero nuestro de Desayuno Americano. Para ponerle un marco de referencia, vamos a ver un informe que preparamos recuperando los conceptos básicos de lo que fue el 2 de abril de 1982. Que sepa el mundo, América, que un pueblo con voluntad decidida como el pueblo argentino, si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. La Guerra de Malvinas fue un conflicto armado entre la República Argentina y el Reino Unido que tuvo lugar en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. El día 2 de abril de 1982, un importante número de efectivos militares argentinos desembarcó sorpresivamente en las Islas Malvinas, sometiendo a los marines ingleses que controlaban el territorio. Esto provocó la respuesta del gobierno inglés, desatándose así la guerra. El origen del conflicto fue la lucha por la soberanía de estos archipiélagos australes, cuyo descubrimiento sigue siendo aún hoy motivo de controversia. Estas islas han sido ocupadas a lo largo de la historia por Francia, España, Argentina y actualmente por el Reino Unido. La guerra, impulsada por el ejército, comandada por el general Galtieri y aplaudida en su momento por los sectores de la política, la cultura y gran parte de la sociedad civil de nuestro país, dejó en el bando argentino unos 649 muertos y 258 en el británico. Se produjo la reunión entre el comandante de las fuerzas inglesas, general Jeremy Moore, y el comandante de la guarnición militar Malvinas, general de brigada Mario Benjamín Menéndez. En dicha reunión se elaboró un acta en la cual se establecen las condiciones de cese de fuego
y retiro de tropas. Políticamente, la derrota en el conflicto precipitó la caída de la junta militar que gobernaba en la Argentina, mientras que en el Reino Unido, la victoria favoreció el triunfo de Margaret Thatcher en las elecciones de 1983. Es importante en un día como hoy recordar el heroísmo de los soldados que murieron defendiendo a la patria, como así también tener bien presente las nefastas consecuencias de haberse lanzado a una aventura militar, exacerbando el nacionalismo de un pueblo con el único fin de perpetuarse en el poder. A 30 años el desembarco argentino en Malvinas, Toti. Yo tenía 8 años, vos creo que andarías por ahí también. Y sí, tenía 9 años. Bueno, quiero preguntarle a todos ustedes, ¿no? O sea, cuando vuelven a ver estas imágenes una y otra vez, Esteban, lo primero que se te viene a la cabeza, que es, o si también este no es un día especial, ¿no? Para ustedes, supongo que sí. El día es especial porque pasa esto, ¿no? Que los medios hablan, la gente habla, te llaman, te saludan. Nosotros vivimos como días especiales todos los días después de Malvinas, porque es, como decía el título, es una herida abierta. Y de repente a la sociedad le costó mucho escucharnos y le costó mucho saber y animarse a preguntar. Hoy estamos en condiciones de poder hacerlo. ¿Sentís que solamente nos acordamos de ustedes, de Malvinas en esta fecha? ¿Y después nos olvidamos todo el resto del año, todo el resto del tiempo? No, en estos momentos, en los últimos tiempos, creo que no. Se está trabajando mucho. Por suerte están pasando situaciones internacionales que también ayudan a que se siga hablando de Malvinas. Y lo más importante para nosotros como veteranos de guerra es estar presente en las escuelas, que antes no se podía hacer, y es la forma de dar a conocer a nuestro futuro gobernante el día de mañana lo que realmente pasó en las islas y con los honores y valores con los que se combatieron la isla. Esteban, ¿ustedes pensaban que era un trámite? Un poco así, más o menos como como se vendía la historia, vamos y invadimos las Malvinas y son nuestras. En la previa, ¿compraban ese discurso o se imaginaban lo que podía venir? Ni teníamos pensado qué podía pasar, ni nos imaginábamos nada. O sea, habíamos hecho el servicio militar, en mi caso, había salido de baja y volvía al cuartel cuando el cuartel nos llamó, de una forma de comunicación muy precaria, ¿no? Era boca en boca. Llegar a Malvinas era decir, estaremos haciendo un trámite de ocupación, de decir, bueno, estamos reforzando lo que se hizo el 2 de abril y volveremos en algún momento a nuestro continente lo antes posible. Claro. No había un equipamiento ni una ropa como para decir, vamos a tolerar 70 días acá en las islas. ¿Vos el 2 de abril hasta ahora dónde estabas? El 2 de abril hasta ahora estaba trabajando en una empresa acá en Pueyrredón y Santa Fe y viendo cómo la gente empezaba a pasar yendo hacia Plaza de Mayo. A festejar. A festejar, y yo lo seguí. Hay un detalle histórico, ¿no? Que es que la primer manifestación en Plaza de Mayo es con media plaza llena, el 2 de abril, y el 10 de abril es la plaza multitudinaria de Galtieri, ya con 8 días de estar las 24 horas pendientes de la situación de Malvinas, y bueno, un apoyo popular notable, cuando 2 días antes del 2 de abril habría habido represión, porque había manifestaciones de la CGT, había problemas económicos, y Malvinas de alguna manera también es una respuesta para intentar cierta supervivencia, un régimen militar que ya se caía a pedazos, estaba en su agonía, y un plan que se venía pergeñando desde hacía por lo menos un año bajo 7 llaves. Había 7, 10 militares que tenían el secreto Malvinas. Por eso quiero preguntarte, vos el 2 de abril, a esta hora, ¿qué estabas haciendo, Víctor? Nosotros estábamos a bordo del buque ahora Cabo San Antonio. Éramos como grupo de apoyo, como la tripulación del crucero. Del crucero Los que estaban a bordo de ese buque, ¿tenían idea que iban a ir a las Islas Malvinas? No, ni idea, a la madrugada. ¿Qué les habían dicho? Absolutamente nada, que se iba, digamos, era como un ejercicio más. Uno sabía que algo raro había porque era distinto, pero jamás se pensó para claro, ahí. Pero la hipótesis de conflicto venía por el tema del canal del Beagle con Chile. Todo el mundo pensaba que se trataba de Picton, Lennon y Nueva o algo así nuevamente. Jamás que se podía tratar de Malvinas. ¿Y cuándo te dice Malvinas por primera vez y vos estabas arriba de ese buque? El 2 de abril. ¿Qué sintieron? Miedo. ¿Se lo hablaban entre ustedes? Mirá, sí, uno tiene miedo a lo desconocido, miedo
a la guerra, miedo a combatir, y mucho menos cuando te dicen contra quién. La cosa se complica más todavía. ¿Vos tenías ropa para cuántos días? Y no podés saber la ropa para cuántos días. El tema es que la ropa directamente no servía para un día. Claro. Porque... Por las condiciones climatológicas. Claro, y era todo algo viejo lo que nosotros teníamos. Por ejemplo, yo te puedo contar casos de que los guantes que nosotros usábamos en Malvinas, generalmente vos te ponías el guante para que las manos no se te congelen y el dedo no entraba en el gatillo guardamonte. ¿Me entienden? Sí, sí. Mucha gente tuvo que sacar el arco guardamonte para poder tirar. Y eso implicaba que más de una vez enganchaban el gatillo en las trincheras. Ahora, qué bueno, porque viste que muchas veces a los hombres nos cuesta aceptar que tenemos miedo. Y vos decís, la verdad, una de las primeras cosas que sentí fue miedo. Pero escúchame, no. Miedo porque era una guerra con Gran Bretaña. Vamos a partir de la base de que el miedo es parte del humano. Yo pienso que vos cruzás una calle y viene un auto, no la vas a cruzar, vas a esperar a que pase, y eso no te hace cobarde. No, te hace seguro. simplemente tener un espíritu de supervivencia. Pero íntimamente se preguntaban diciendo, ¿vendrá, o sea, reaccionará Gran Bretaña ante el desembarco nuestro en Malvinas? No ¿Se hablaba? No, pero mira, yo pienso que Malvinas habría que arrancar pensando que es una causa justa. Es una causa justa. Más allá de que no se debe, no es la guerra la forma de solucionar un conflicto. Claro. En la guerra nadie gana. Simplemente hay un bando que puede perder menos que otro, pero ganar no gana nadie. ¿Vos pensabas eso también a los 18 años? Sí. Sí, ¿por qué no? Vos le preguntás a cualquier veterano de guerra y el veterano de guerra quiere volver a combatir. No tendría problema en volver a combatir y está súper orgulloso de lo que hizo, está convencido que lo que hizo está bien. El problema es que nos dolió, nos golpeó mucho la gran campaña que vino después contra los militares. Pero porque uno se sienta representado por los militares, más allá de que te pueda gustar o no un régimen militar. Claro. Régimen como forma de vida, militar, Claro. no como gobierno. ¿Me entendés? Para mí los gobiernos no nacieron para gobernar, los militares no nacieron para gobernar. Pero Eso no hizo implica que no se valore lo de ustedes en Malvinas. Sí, señor, sí es así, pero esto no implica de que quiero que me gobiernen los militares. Hay que aclarar, la hipótesis, Esteban, que tenían la Junta Militar era que ante la ocupación, y lo que iba a haber era instalar el tema en Naciones Unidas, como para que el Consejo de Seguridad se reúna efectivamente ante un hecho consumado. Argentina retiraría sus tropas y dejaría gendarmes y policías, 500, se hablaba de 500 personas nomás, como intentando dejar la guerra a un lado, pero ya izando la bandera argentina y jugar la negociación desde otro lugar. Sin embargo, esto no fue lo que pasó. O sea, se minimizó, Galtieri se creyó un niño mimado de los Estados Unidos y bueno, estuvo bastante lejos de eso. Sí, coincido con eso. O sea, y hay algo muy específico que hay que aclarar, que cuando la plaza, como vos dijiste, la plaza del 10 de abril, cuando salió Galtieri no fue ovacionado, fue repudiado. O sea, el pueblo no estaba a favor del gobierno dictatorial que había. Pero cuando él decía, hemos recuperado las Islas Malvinas, ahí la ovación fue unánime. Claro. Y todo el pueblo estaba de acuerdo con esa decisión. Recuperamos y volvimos a la integridad de nuestro territorio nacional. Vos, Carlos, el 2 de abril, ¿qué estabas haciendo? No, el 2 de abril estaba formado y escuchando al jefe de batería diciendo entramos en guerra contra los ingleses. O sea, también, ¿no? Yo estaba haciendo el servicio militar, estaba haciendo instrucción de infantería y el último tiempo de artillería, artillería antiaérea. Cuando termino la instrucción, bajo, digamos, porque estaba en un bivac en un monte, y nos forman, lo primero que hacen es nos forman y nos dicen entramos en guerra contra los británicos. ¿Y a vos qué te pasó? O sea, 18 años, una mezcla de todo. Primero, sí, miedo profundo, porque yo decía, uno no, en ese momento dice, está defendiendo la patria, pero la patria es abstracta, la bandera es abstracta, le pones caras a la patria, y era mi familia. Eso es lo que, por qué, digamos, los que estuvimos en riesgo, de algún modo se intensificó, porque uno puede decir, bueno, uno en Buenos Aires entró en una guerra, bueno, algo pasa allá, pero cuando a vos te dicen hay que defender la patria, te ponen un cañón, estás vestido de soldado en zona de riesgo,
como en el teatro de operaciones, empezás a ver cosas definidas, tu familia. Yo estaba por mi vieja, mi viejo, no estaba por la patria. Sí, por la patria obviamente que sí. ¿Sentías, Carlitos, pero por qué me tocó a mí esa responsabilidad? bueno, siempre me pasa lo mismo. ¿Por qué a mí? Todo. Voy, me tropiezo, me pasa lo mismo. Pero es por Ahora, te pasaría también, digo, que la hipótesis de conflicto venía del otro lado de la cordillera, ¿no? Estaba muy caliente la situación ya de la época del gobierno de Videla. Y me parece a mí que la hipótesis fundamental en cuanto a todo lo que fuera logística al principio era mirar para el otro lado, ¿no? Para las Malvinas. Yo te voy a contar dos cosas. Al principio, en el polígono tirábamos al polígono con la bandera chilena. O sea, le teníamos que pegar a la bandera chilena. Inmediatamente en el 2 de abril hacíamos blanco con la bandera británica. Pero al mismo tiempo la primera movilización no fue directamente a Río Gallegos. Nos movilizaron a la frontera porque sentían que iban a invadir los chilenos, digamos. Muy paranoico todo, ¿no? Pero después, bueno, nos asentamos en el Regimiento de Infantería Mecanizado 24 de Río Gallegos y ahí estuve prácticamente casi toda la guerra apostado en un cañón, ¿no? Vos sabés que, Carlitos, me gustó lo que decías esto. ¿Qué es la patria, no? La bandera es algo abstracto. Después de Malvinas, ¿modificó tu concepto de la patria, de la bandera? Sí. Volvés cambiado, digamos. Si a vos te dicen entras en una guerra, o sea, empezás fisiológicamente, no dormís igual, no vas al baño igual. Las alertas rojas permanentes que había en el litoral marítimo, o sea, no solamente no te dejaban dormir, estabas continuamente pensando en que en cualquier momento venía algo. No vino nada. Hay incursiones, digamos, de comando británicos, pero a mí particularmente no vino ningún Sea Harrier, digamos, a bombardear. Del lado del continente, del lado del litoral marítimo, hubo 17 bajas. También la gente no sabe eso y por eso también cuando uno viene de una guerra o de esto, también tiene que luchar contra otras cosas, ¿no? Contra el reconocimiento. Ahora yo estoy en el acampe de Plaza de Mayo, digamos, perteneciendo ahí porque es mi lucha por el reconocimiento. Cuando yo vine pensaban que yo hice la colimba. Y hay una diferencia cuando te dicen entras en guerra y estás haciendo el servicio militar solamente, ¿no? Tulio, contanos tu experiencia. El 2 de abril, ¿a esta hora, en qué andabas? Mirá, esa mañana yo me estaba yendo de Franco, después de toda la instrucción. Yo soy clase 63, claro. Tengo 48. Y nos cerraron la puerta delante, dijeron, se retiene la tropa, se tomaron las Malvinas y bueno, fue una sensación de algarabía, estábamos muy contentos porque bueno, fue algo que nos inculcaron desde chicos, ¿no? Todo el mes de abril quedamos en el regimiento a la espera de cualquier orden que pudiera llegar a la unidad. Era una unidad de logística, estamos en Villa Martelli y sobre el final de abril se acerca el escribiente del mayor y esto no lo conté nunca, pero quiero aclararlo en por qué lo quiero contar. Se acerca el escribiente del mayor y me dice que yo estaba en el listado de los que nos íbamos al sur. La unidad tenía 150 personas y se iban 50, más o menos, una sección. Y para fin de abril ya se entendía perfectamente que era irse al sur. O sea, la tropa, como él contaba al principio, ocupa Malvinas para negociar. Digamos, había una sensación más relajada, pero sobre el final de abril, con una serie de hechos ya desencadenados en Georgia y también en el continente, porque el primer derribo de una aeronave argentina es en proximidades de Comodoro Rivadavia, en Caleta, Olivia. Sí. Se derriba un helicóptero argentino donde mueren 10 integrantes de la nave, claro, que son los 10 primeros muertos del ejército argentino, que hoy forman parte de los 649 muertos por Malvinas. Claro. Con toda esa sensación, el irse al sur era muy, digamos, había mucha tensión. Cuando me dice esto el escribiente del mayor, yo le digo, mira, cuando él me dice que estoy en la lista, me dice si quiere que yo salga de la lista. O sea, él me iba a modificar y me iba a sacar del listado. ¿Pero por qué te iba a sacar? ¿Por la buena relación que tenía? No, él me dijo que yo tenía estudios y que era de la zona y que pretendía cambiarme por algún otro de los compañeros. A esa unidad quiero aclararles que había llegado gente hasta descalza, gente muy, muy humilde.
Y lo que yo le dije es, yo no voy a poder vivir tranquilo el resto de mi vida. Era una cuestión de honor, fundamentalmente creo que para la mayoría. Y le pedí que sí a cambio le pudiera avisar a mi familia. Porque sí necesitaba, no sabía si iban a avisar a cada uno de los familiares desde la unidad. Ahora esto lo querías contar por este... Ahora sí, te cuento sí, por qué. sí. Finalmente, el 2 o el 3, perdón, a la madrugada salimos. Pero la noche anterior, ese domingo previo a la noche, yo me entero que no le habían avisado a nadie. Ningún familiar había podido venir a visitar o a despedir a sus hijos, sí, o novias o lo que fuere. Y esa noche me despiertan a las 11 de la noche y viene a visitarme mi madre, mis hermanas y mi hermano. Me despiertan, salgo a la puerta de la unidad, bueno, estaban llorando mi madre y mis hermanas, y ahí me di cuenta que por ahí fue tal vez una decisión equivocada la de avisar, porque fue muy traumática esa despedida. Claro. Les juro que es desgarrador ver llorar a mi vieja y a mis hermanas, no poder dar marcha atrás con la decisión que había tomado, porque era una cuestión de honor fundamentalmente. Mi hermano que me pedía que le trajera las orejas de un inglés, con 17 años, y mis hermanas llorando. Y yo lo único que les podía decir era que se queden tranquilas, que iba a estar todo bien. Pero en el fondo, tanto ellas como yo, estábamos pensando que yo no sabía si la volvía a ver. Les juro que fue terrible ese momento. Claro. A la mañana siguiente nos llevaron, bueno, me despedí con un abrazo y a la mañana siguiente nos llevan en camión hasta Comodoro y después nos asignan a la defensa del aeropuerto de Comodoro y a la logística del aeropuerto, también con guardias sobre la costa. Ese fue el trabajo que yo hice con alertas rojas y después, si quieren, doy un detalle de una de las alertas rojas en donde el aeropuerto se ataca, hay un muerto británico y toma de prisioneros en el aeropuerto de Comodoro Rivadavia, que lo puedo después explicar. Es todo fuerte, cada historia tiene un peso propio. Sí. Ahora, qué huevos, ¿no? Porque teniendo la chance de quedarte, o dijiste, no, yo voy. Es que no podía anteponer mis estudios a una situación que vivía gente dentro de la misma unidad en diferencia de estudios o de clase social. ¿Entendés? Eso no es un mito. Esa fue la realidad de casi Esteban, todos. O sea, es un mito a la hora de decir, bueno, ¿quiénes son los 10.000 que tuvieron en las islas? Vos sabés, Martín, que cuando se convoca nuevamente a los que habíamos salido de baja, en todo el país hubo una asistencia del más del 90%. Y esa fue la gran sorpresa de los comandantes militares que estaban preparando la clase 63 para mandarlos, porque suponían que no íbamos a volver. Pero volvió la gran población de soldados que habían salido de baja. Y eso era lo que se sentía, es como dice Tulio. Estábamos convencidos de que teníamos que estar. Además, con esa edad, vos estás convencido de que te comes los chicos crudos y que tenés la fuerza para ir a donde te manden. Es así, hay una mezcla de aventura y de miedo. Claro. Y en la medida en que pasa el conflicto, el miedo, por una serie de situaciones, le va ganando a esa aventura que uno siente. Al romanticismo. Hay algo como de romántico, pero más allá de eso, lo loco es que cualquiera que haya operado en una zona de riesgo de combate, o sea, a quien se le dice defende este lugar es porque puede ser atacado. Y hay mucha gente que ha quedado desamparada del Estado. Ellos en Malvinas tuvieron el beneficio del Estado, el amparo del Estado. En el mar también. En la costa de la Patagonia, que se declara defendida de Trelew hasta Ushuaia, porque son las bases que atacan a los británicos. Es el único daño concreto que se le produce a la flota británica. Hay 22 naves destruidas, 5 están en el fondo del mar, todo producto de la aviación argentina. Si con Carlos o toda la gente que estuvo en la costa patagónica no le dábamos seguridad a las bases aéreas, los pilotos hubieran muerto mientras dormían. Eso es lo que se tiene que entender. Estábamos en riesgo permanente, y eso está dicho en el informe Rattenbach, que la presidenta manda a desclasificar. Dice que hay hay incursiones británicas encubiertas en la costa, en el territorio continental. Esto está pasando hoy, o sea, no sé cómo va a explicar la presidenta, nuestra situación no se sostiene más. Esta carta que yo tengo acá, esta nota, no sé si la puede tomar la cámara, sí, es el compromiso de las Fuerzas Armadas por el trabajo que hizo el Estado Mayor Conjunto, en donde está diciendo, no sé si lo leen acá, qué cámara lo va a decir, que quienes participaron del conflicto del Atlántico Sur, o sea, hay 8.000 soldados conscriptos, aparte los cuadros y suboficiales y civiles anexados, que participamos del conflicto en zona de guerra y no fuimos amparados por las leyes, mejor dicho, sí alcanzados por las leyes, pero no aplicada la ley sobre nosotros. Claro. Mis compañeros de Fuerza Aérea, quiero que vean esta medalla. Esta es la medalla del Congreso de la Nación a los combatientes por Malvinas, que la recibió Esteban en Malvinas. En la costa de la Patagonia la recibió el personal de Fuerza Aérea. Yo en mi base
operé como ejército, como personal de ejército dentro del aeropuerto de Comodoro, en Río Gallegos, y el personal de Fuerza Aérea en todas esas bases recibe la medalla del Congreso de la Nación. ¿Ustedes esperan alguna definición de la presidenta? Hoy va a hablar a las 12:30. Pero es que sería una bendición que la presidenta y una gran oportunidad para que pudiera aclarar esto, porque ya está definido con nuestros compañeros muertos y los vivos que son de Fuerza Aérea, y yo estoy formando parte del mismo padrón con la gente de Fuerza Aérea. Está el listado y la ley que nos ampara. Tienen que aplicar ya la ley 23.118. Es una cuestión de derecho. Ok, bueno, he hecho el planteo. Le quiero preguntar a nuestro colega. Contá tu historia. ¿Cómo llegas a Malvinas? ¿Cómo sos uno de los pocos cronistas que estuvo ahí en la zona del conflicto, durante el conflicto? Bueno, yo llegué casi por azar a Malvinas, porque la historia era así. El 4 o el 5 de abril... me dicen en Telam Central que tengo que viajar a Río Gallegos. Sí. Porque, como en todas las corresponsalías del interior, los corresponsales siempre tienen un trabajo además del periodístico. En el caso de Omar Ubierna, que era nuestro corresponsal en Río Gallegos, él era el gerente del mejor hotel de allí y estaba desbordado de trabajo, porque recuerden que todas las ciudades patagónicas se vieron convulsionadas por la ocupación de las Malvinas. Y había mucha gente, sobre todo muchos militares. Entonces yo voy a reemplazar a este hombre a Gallegos, que además era un lugar clave, porque la gente de Telam, que llegó primero a Malvinas, allí por el 3 o el 4, se llevan un radiotransmisor para enlazar con Buenos Aires, pero no pueden hacerlo porque no tiene la capacidad necesaria. Entonces el tráfico radial era transmitir desde Malvinas y yo los tomaba en Gallegos y retransmitía a Buenos Aires. O sea, soy un nexo entre Malvinas y Buenos Aires. Entonces allí yo me empiezo a dar cuenta que los militares desde Buenos Aires le pedían o le ordenaban a los que estaban en Malvinas que querían reportajes a los kelpers, donde eventualmente los kelpers hablaran bien de la ocupación argentina. Claro, había una idea instalada de que la ocupación o el desembarco fuera incruento, que no hubiera ni una sola baja de parte de los ingleses, por más que hay una baja argentina en el momento del desembarco, ¿no? Hay una baja, sí, el capitán Chiachino. O sea, Argentina recibe la primera baja apenas, a esta hora ya había un muerto, que era argentino. Y fíjate la misión que te pedían, digo, algo imposible. O sea, es imposible hoy y que un kelper hable bien de nosotros y era imposible en ese momento también. Era un disparate. Más difícil todavía. Y entonces yo los llamaba por radio a los de Malvinas y decía, chicos, hagan los reportajes a los kelpers. Y se cagan de risa. Entonces, los militares empezaron a tomar presión y un día el presidente de la empresa, de Telam, que era un coronel, me llama muy enojado y me dice, no me dan bola en Malvinas, los voy a echar a todos a la mierda. Y le digo, no, coronel, mire, yo le voy a contar la verdad. ¿Cuál era la verdad? Ninguno de los que estaban en Puerto Argentino para Telam sabían hablar inglés. Habían mentido cuando les preguntaron. Y entonces me dice el coronel, dice, ¿cómo carajo ahora encuentro un periodista que hable inglés y que pueda viajar mañana a la isla? ¿Eso es la verdad? ¿Que no hablaban inglés? Exacto. ¿Era verdad? Sí. Ok. Entonces le digo, hago la persona indicada. Yo había estudiado en Nicana muchos años y hablaba y escribía, no tenía ningún problema. Y a vos te tentaba cruzar. Pero claro, si ahí queríamos estar todos los periodistas del mundo. Y encima, hay que recordar que en las islas, por orden del gobierno militar, los únicos periodistas que podían vivir ahí, estar establecidos, éramos los de Telam y los de ATC, o sea, las dos empresas periodísticas del Estado. Claro. Entonces ahí el coronel me manda por fax la autorización de la Junta Militar para que yo pueda pasar a la isla, y así ocurre el 25 de abril, en un domingo. Ese día yo cumplí 29 años. Y cruzamos en un Fokker F-27 con el Estado Mayor de la Tercera Brigada de Infantería, con asiento en Mercedes. Y era en un avión que le habían sacado todos los asientos porque iban los soldados con sus armas en el piso. ¿Qué edad tenías? Cumplí 29. 29. Y me acuerdo que mientras nos aproximábamos a las islas, los soldados me cantaban el feliz cumpleaños, así que mira vos, fue inolvidable. No fue fácil para vos igual llegar a Malvinas, a pesar de que tenías el ok de Telam, ¿no? Porque tengo entendido que no querían periodistas. Tuve que sortear las iras de el por entonces jefe de la Fuerza Aérea Sur y jefe del aeropuerto de Comodoro, que era el vicecomodoro
Ernesto Crespo, que después fue comandante de la aviación en la época de Menem. Y este era un petizo terrible, cascarrabias, que odiaba a los periodistas. Nunca supe por qué. Bueno, no es al único que le pasa. Pero cuando yo fui al aeropuerto de Comodoro, con un papel que decía autorizado, ¿verdad? Crespo me dice, nada, civiles no quiero ni uno más, y menos si son periodistas. Digo, pero yo tengo la orden. Con esa orden me la paso por las bolas, me dijo. Muy bien. Me quedé más tranquilo. Y entonces, buscando desesperadamente, porque llamo a Buenos Aires y el coronel me dice, si no viaja a Malvinas ya, no vuelva más. Bueno, finalmente estaba tomando un café ahí en el aeropuerto y pasa un piloto en uniforme de combate con el casco en la mano. Me dice, ¿qué haces, pibe, acá? Era el jefe de prensa de la Fuerza Aérea, el vicecomodoro Toribio, Ángel Toribio. Y resulta que mi viejo, que era periodista, estaba acreditado por TELAM ante la Fuerza Aérea, así que laburaba con Toribio, y yo lo conocía. Entonces le dije, jefe, mire lo que me pasa. Y le conté. Ah, me dice ese Crespo, dice, sí, es un hijo de puta. Pero bueno, quédate por acá que en media hora nos vamos. Porque él estaba a cargo de un Fokker que llevaba y traía tropas y armas. Así que a la media hora me pasó a buscar, nos fuimos, ping, y llegamos a las 11:15, 11:30 de la mañana de aquel domingo. Con nosotros venía también un sacerdote de Comodoro que iba a dar misa en las unidades de campaña. Diego, ¿y conseguiste la nota con los Kelpers hablando bien de los argentinos? No, los Kelpers no solamente no nos dieron la nota, sino que tuvimos una guerra paralela entre civiles, entre los periodistas y los Kelpers, que nunca nos quisieron. Así nomás una guerra. Sí, una guerra, nos sabotearon, nos envenenaron el gato. Un gato es muy importante en las islas, porque la población de ratas es enorme. Entonces, si vos no tenés un gato, estás listo. Los Kelpers nos envenenaron, nos tirotearon algunas noches con armas cortas, que me acuerdo que arrancamos de la casa todos los radiadores de hierro fundido y los poníamos contra la pared y dormíamos tirados detrás de los radiadores, porque los Kelpers con 22 carabinas nos tiraban a la noche. Así fue. Una guerra de baja intensidad. Ahora, digo, ¿por qué tanta mala onda? Digo, Argentina estaba cumpliendo con eso de que no haya bajas de parte de los Kelper y... Sí, pero... ¿Vos cómo hiciste para alquilar un lugar donde vivir ahí con esa gente que era adversa a la presencia argentina? Bueno, la historia fue que los primeros que llegaron de Telam se alojaron en un hospedaje, en un hotel, no llega a ser un hotel, un hostel. Un hostel, diríamos. Sí. Un bed and breakfast, si vos querés. Claro. Que está ahí en la avenida Ross, sobre la costanera. Una casa muy linda, una casa de construcción de madera, típicamente escocesa, de 2 plantas, y que, como digo, funcionaba con pasajeros, así que estaba totalmente equipada, tenía cámara frigorífica, máquina lavaplato, máquina pelapapa, una pintura. ¿Estabas bien ahí? Sí, y nos atendía Mrs. Emma, que era una señora británica muy correcta, que vivía con 2 de sus nietas. Pero al aproximarse la guerra, ella resolvió irse a vivir a una estancia en el interior de las islas. Entonces nos hizo un contrato de alquiler, que firmé yo, como hombre de Telam, y donde decía el contrato estrictamente que el uso de la casa debía ser civil, que no podríamos alojar a militares bajo ningún concepto, y no podríamos tener armas ni nada. ¿Y vos alojaste militares? Claro. Cuando empezó la guerra, el 1 de mayo, al otro día ya Menéndez nos ordena alojar a 3 capitanes del Comando de Operaciones Logísticas que no tenía dónde ponerlos, porque ese era otro de los problemas de la isla, la superpoblación. Donde vivían 1.800, aparecieron 11.000 en 15 días. ¿Dónde los ponemos? Así que era un caos. Bueno, alojar los capitanes. Al otro día había un sacerdote militar, un capellán, cuya la carpa donde vivía se la volaron de un bombazo. Pobre sacerdote, bueno, a casa. Esto hizo que a la semana mi casa era un centro de diversión militar, porque venían todos a hacerse amigos, a usar nuestra radio, a lavarse con agua caliente, a comer, a tomar whisky. Y a nosotros nos convenía porque era un centro de información y nos enterábamos de todo.
Claro. Pero Misillema enojadísima con ustedes, con vos. No se estaba. enteraba. Pero venía semanalmente un comité de los kelpers que velaban por los intereses de los kelpers ausentes. Y ellos recorrían la casa y vieron que arrancamos los calefactores y abrieron una heladera y había una granada adentro, era un caos. Claro. Y que entonces nos juraron a muerte y nos dijeron, ustedes son agentes civiles de inteligencia militar. Claro, Ustedes no y son sentía que estaban periodistas. violando un código. Esta parte creo que no se conoce tanto, ¿no? Esa vida civil, esos días ahí claro, era durante muy el tiempo del difícil, conflicto. Era muy difícil, sí. Esteban, te quiero consultar, desde el momento en que vos pisás Malvinas por primera vez, ¿qué fecha era? El 11 de abril, domingo de Pascua, 11 de abril. 11 de abril, un día después de la plaza multitudinaria. Sí. ¿Tuvieron una especie de luna de miel con Malvinas en ese tiempo de ocupación cuando todavía no había indicios de las tropas inglesas acechando la zona? Había un periodo de incordancia en lo que respecta a las órdenes. Nos hacían hacer Pozo de Zorro, donde se suponía que iban a desembarcar las tropas británicas, había que fortalecer en la cercanía de Puerto Argentino. Pozo de Zorro. Grave error, Pozo de Zorro es un pozo de 1,5 metros, cosa que te queda hasta los hombros, pero sin analizar el suelo de Malvinas, que es turba, y que a las 2 horas se te empieza a inundar el Pozo de Zorro. Tenés que vivir ahí adentro como puedas, bueno, poner tablas de alguna forma para no hundirte. ¿Vos qué sabías hacer? Eso. O sea, yo aprendí a ser soldado en un año de instrucción militar. Entonces, sabías tirar un poquito, sabías desplazarte en el campo de batalla un poquito, sabías hacer las tareas lógicas, o sea, todo lo que era básico para decir, bueno, tenés una formación, una instrucción militar, listo, volví a tu vida civil, o sea, no eras un militar. ¿Y tus compañeros estaban en la misma que vos? Mis compañeros estaban en la misma que yo. Ahora, este ejemplo que das, Esteban, del Pozo de Zorro, mal hecho por la característica de la tierra en Malvinas, ¿vos cómo lo tomás? ¿Como un error que puede pasar? ¿O decir, che, ni siquiera conocemos la tierra donde vamos a pelear? Eso lo pienso hoy. Sí. En el momento vos obedecías, hay que hacer pozo. Por ahí maldecías porque te habían dado unas palitas, que dabas 2 paladas y se te quebraban. Entonces tenías que rebuscártelas a ver cómo lo hacías. Y a los 2 días de que estabas con porque ese era tu hogar. Entonces vos hacías un asiento, hacías estantes para guardar un jarro, la foto de tu familia, o sea, vivías dentro de un pozo. A los 2 días te decían, no, la compañía del Regimiento 3 se desplaza 500 metros hacia la derecha. Otro pozo ahí. Entonces todo lo que fue abril fue eso, no saber dónde iba la compañía A, dónde iba el Regimiento 3 de Infantería, o sea, dónde iba la 10ª Brigada. Todo medio caótico, por lo que contás. Todo fue desorganización. ¿Y se enteraban si estaban viniendo las tropas inglesas? No. ¿Lo preguntaban? ¿Se los comunicaban? No había comunicación. O sea, al estar ya distante a más de 1000 metros de lo que es Puerto Argentino, ya no tenías información de nada, salvo la que te querían contar ellos, exactamente. Carlitos, ¿qué querés decir? No, yo recuerdo lo mismo, que era una imprecisión de las órdenes, porque yo recuerdo hacer un pozo de zorro en Río Gallego, que quizás era más blanda la tierra, y el pico sacaba chispas, era como... hacer un pozo era tremendo. Y después la carga y la descarga de los proyectiles, que más allá de que era peligrosísimo, porque a más de uno se le cayó un cajón y era peligroso, nos ordenaban vaciar un tinglado en 2 horas de miles y miles de proyectiles. Yo nunca recuerdo haber trabajado nunca así de esa manera en mi vida. Tanto. En mi vida. Y mientras tanto, ahí en la base aérea... Mira, el trabajo en las bases era justamente descarga y carga de aviones, o sea, estuvimos afectados al puente aéreo, fundamentalmente de Hércules, que era el cordón umbilical con la isla. Pero quisiera dar un ejemplo emblemático de lo que pasaba en las bases y que tiene que ver con uno de los muertos en el continente, que es el teniente de navío Subizarreta. Él piloteaba un avión A4Q, desde Río Grande sale a atacar la flota británica con su carga de bombas, pasa por encima de la flota, las bombas no descargan, las bombas ya van con espoleta colocada, o sea, no están en cajas, o sea, ya es un artefacto que está a punto de explotar, donde toca. Claro. El avión, cuando vuelve al continente sin haber podido descargar las bombas, no sé cuántas llevan en total, creo que eran varias, más de 2 o 3, vuelve a Río Grande y el avión, con esa carga, el piloto decide eyectarse porque el riesgo de tocar pista y que destrabaran y que él volara con el avión era enorme. Él se eyecta, el paracaídas no abre y él muere en la pista de Río Grande.
obviamente como consecuencia del impacto. Él es uno de los 17 muertos del continente por accidente, un accidente vinculado al conflicto. Claro. Las bombas se desparraman en la pista, ponen en riesgo a toda la base, como tantas otras bases tuvieron riesgo con explosivos. Hay un suboficial de Fuerza Aérea de nombre Miranda que las desactiva heroicamente, porque se estaba jugando la vida el tipo. Él recibe la medalla al valor en combate y el reconocimiento como veterano de guerra. El resto de la base no, al igual que en el resto de las bases. Claro. Ese es el vínculo de las bases continentales con la guerra. Están indisolublemente vinculadas. No hay forma de que esto no sea así y por eso se defendieron. Claro. No solo el riesgo propio del material explosivo, sino el riesgo de ataque que los hubo por comandos británicos. Tulio, vamos a ver, a propósito, Toti, de lo Dale. que es el trabajo de la Fuerza Aérea, un material registrado justamente en el aire en esos días.
Este informe, Martín, es un poco volver a vivir la guerra, 30 años después. ¿Qué te mueve a vos, Tulio, esto? Y te vuelve atrás, tiempo atrás. En realidad eso nos pasa en el campamento todos los días. En 25 años yo por lo pronto no había hablado de toda esta problemática. Es algo que medio se prefiere olvidar. O sea, el miedo que te queda grabado en las guardias sobre la costa que te están diciendo estén atentos porque están degollando gente, manténganse despiertos. Eso durante 45 días o el tiempo que a mí me tocó de guardias en la costa que no cargaba Hércules, te daña muy profundamente. Yo, para que tengas una idea, yo volví tiempo atrás, hace 6 años, pasaba por la avenida Madero con la bicicleta, iba a hacer un trámite y de repente toda la avenida Madero se me transformó, los camiones eran aviones, ¿viste? Yo dije, ¿qué pasó? Me paré con la bicicleta y dije, me estoy volviendo loco, era las 3 de la tarde y era de noche. Miré para todos lados y no había ningún avión pasando ni nada. Lo único que estaba estacionado el helicóptero de la presidenta, que yo casi no vi en la 9ª Brigada de Helicópteros porque trabajaba de noche, a la madrugada. La carga de Hércules en general, promediando mayo, fue de noche por un tema del bloqueo y sobre horas muy precisas. Y de repente dije, no entiendo qué es lo que me trajo atrás la primera vez que me había pasado en 25 años. Claro. Y lo que sentí es el viento que venía del lado del helicóptero y me trajo un olor, ese olor me desencadenó la sensación y yo no sabía que el combustible de ese helicóptero era el mismo que el de los Hércules, porque en general los Hércules estaban con los motores prendidos porque salían, era una carga en media hora y salía. Claro, y eso me pasó después de 25 años. Esteban, el elogio que se hace sobre el trabajo de la Fuerza Aérea, ¿no? Los heroicos pilotos, está bien. Está excelente. Ver llegar a los aviones era sentirte acompañado. O sea, vos cuando veías, inclusive lo hablamos con algunos pilotos de Mirage o de A4, y te decían, nosotros teníamos la obligación de pasar antes del desembarco del 1 de mayo para que ustedes sepan que estábamos con ustedes. Y se te caen las medias. Y verlos combatir en el aire, y te digo que se te pone la piel de gallina hoy, pero es algo admirable, la fortaleza que tenían estos tipos, esa entereza psicológica, y bueno, lo ves en el documental, ¿no? Cuando van hablando de igual a igual, hablar con el capitán Carballo, con el Gaucho, con tantos halcones que estuvieron, pero ampliamente superando lo que se esperaba de ellos, ¿no? Se ve, ¿no? Como que se dan manija, buen humor, absolutamente. Es como estar jugando en un videogame por momentos. Estamos hablando de una guerra. ¿Ustedes abajo tenían momentos así también donde se daban valor? Digo, porque está claro que ellos eran más de élite. En el caso de ustedes era más gente que, si bien había hecho el servicio militar y sabías tirar, vos mismo decís que se sentían un poco superados por las circunstancias. Nosotros nos teníamos que dar mucho valor porque a partir de los primeros días de mayo, todas las noches, indefectiblemente, en el horizonte, a la tardecita, se te paraban 4 o 5 fragatas y vos las veías, estaban a una distancia de 30 a 40 kilómetros, y se ponían en fila y empezaban. Primero veías el fogonazo de la boca de los cañones, tuc, 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 8 o 10 cañones que veías el fuego. Sí. A los pocos segundos escuchabas la explosión. Y después tenías que escuchar el silbido de la bala que pasaba. Y si escuchabas de... dije, te zafamos, a nosotros no nos toca. Entonces ahí empezábamos a alentarnos. Vamos, esta noche podemos dormir, esta noche podemos descansar. A vos te toca pisar Tierra Malvina el 11 de abril. Sí. ¿Cuándo tenés el primer indicio de que los ingleses ya están en la zona? El 27 de abril. ¿Qué viste ese día? El 27 de abril vimos 2 helicópteros en la base del Cerro Zapper Hill, que estaban las antenas, y eran 2 helicópteros grises, y ahí uno empieza a decir, ¿qué tenemos que hacer? Empieza a decir, ¿qué hacemos, sargento? Y ahora esperamos las órdenes. ¿Y? Bueno, y era nada, porque con el fusil, con el FAL, mucho no podías hacer, más que lo tenías a una distancia importante. Y el 1 de mayo, a las 4:40 de la mañana, estábamos a 8 kilómetros del aeropuerto, que era donde empezó el bombardeo, y nuestra tierra, dentro de los pozos, se cayó, se fue desmembrando. Y ahí te tiembla todo. Esteban, mucho se habló, y esto no es para quitarle mérito a todo lo que hicieron cada uno de ustedes que estuvieron allí, pero de la preparación para la guerra. ¿Estábamos preparados para esta guerra, sentís? Yo creo que nunca podés estar preparado para combatir contra la primera y la tercera potencia del mundo. Menos cuando somos un país como Argentina, que teníamos preparación para estar defendiendo Chile, Uruguay, o sea, los países limítrofes, el conflicto podía ser países limítrofes. Hasta ahí. Y siempre, hoy
no tenemos nada. Pero en esa época teníamos lo necesario para eso. Gran Bretaña, apoyado por Estados Unidos, era inquebrantable. Hay una trama oscura que tiene que ver con la política. El 1 de abril, Galtieri recibe 3 llamados de Ronald Reagan. Y Galtieri no lo quería atender a Reagan. Recién a las 22:15, después de consultar a su canciller, a Nicanor Costaméndez le dice, sí, atendelo. Si te llama Brezhnev hay que atenderlo. Que supuestamente era neutral Reagan. Claro. Y con el tiempo se supo que, bueno, obviamente jugó para Margaret Claro, él Thatcher. se sentía un niño mimado igual de Estados Unidos porque algo había tenido que ver en la caída de Viola y en el arribo de Galtieri al poder. Y Galtieri cuando lo recibe a las 22:15... tiene al secretario privado del canciller que le hacía con un teléfono negro de Entel, estaban los dos al teléfono así, teniendo una comunicación trascendental. Cuando le hace la traducción de la comunicación, Galtieri no le cree al secretario que Reagan le había manifestado que Estados Unidos no iba a estar a favor de Argentina en el conflicto. Claro. Desconfía la traducción y pide una desgrabación de la nota inmediatamente, de la comunicación que tiene con Reagan. Llaman a la gente, cuando empiezan a hacer la desgrabación, se había trabado, no había ningún registro de esa primera comunicación entre Galtieri y Ronald Reagan. Es un detalle, es un día antes, cuando ya los barcos ya estaban todo camino a Malvinas y estábamos a segundos del desembarco. Acá tenemos a Víctor, y Víctor le tocó estar en el Belgrano. El Belgrano quizás es uno de los símbolos más fuertes, si no el más fuerte de Malvinas. La mitad de los caídos en el conflicto tiene que ver con el hundimiento de ese barco. Te quiero consultar, desde el momento en que vos pisás Malvinas por primera vez, ¿qué fecha era? El 11 de abril, domingo de Pascua, 11 de abril. 11 de abril, un día después de la plaza multitudinaria. Sí. ¿Tuvieron una especie de luna de miel con Malvinas en ese tiempo de ocupación cuando todavía no había indicios de las tropas inglesas acechando la zona? Había un periodo de incordancia en lo que respecta a las órdenes. Nos hacían hacer Pozo de Zorro donde se suponía que iban a desembarcar las tropas británicas, había que fortalecer en la cercanía de Puerto Argentino. Pozo de Zorro. Grave error, Pozo de Zorro es un pozo de 1,5 metros, cosa que te quede hasta los hombros, pero sin analizar el suelo de Malvinas que es turba y que a las 2 horas se te empieza a inundar el Pozo de Zorro. Tenés que vivir ahí adentro como puedas, bueno, poner tablas de alguna forma para no hundirte. ¿Vos qué sabías hacer? Eso. O sea, yo aprendí a ser soldado en un año de instrucción militar. Entonces, sabías tirar un poquito, sabías desplazarte en el campo de batalla un poquito, sabías hacer las tareas lógicas, o sea, todo lo que era básico para decir, bueno, tenés una formación, una instrucción militar, listo, volví a tu vida civil, o sea, no eras un militar. ¿Y tus compañeros estaban en la misma que vos? Mis compañeros estaban en la misma que yo. Ahora, este ejemplo que das, Esteban, del Pozo de Zorro, mal hecho por la característica de la tierra en Malvinas, ¿vos cómo lo tomás? ¿Como un error que puede pasar? ¿O decir, che, ni siquiera conocemos la tierra donde vamos a pelear? Eso lo pienso hoy. Sí. En el momento vos obedecías, hay que hacer pozo. Por ahí maldecías porque te habían dado unas palitas que dabas 2 paladas y se te quebraban. Entonces tenías que rebuscártelas a ver cómo lo hacías. Y a los 2 días de que estabas con porque ese era tu hogar. Entonces vos hacías un asiento, hacías estantes para guardar un jarro, la foto de tu familia, o sea, vivías dentro de un pozo. A los 2 días te decían, no, la compañía del Regimiento 3 se desplaza 500 metros hacia la derecha. Otro pozo ahí. Entonces todo lo que fue abril fue eso, no saber dónde iba la compañía A, dónde iba el Regimiento 3 de Infantería, o sea, dónde iba la 10ª Brigada. Todo medio caótico por lo que todo fue desorganización. ¿Y se enteraban si estaban viniendo las tropas inglesas? No. ¿Lo preguntaban? ¿Se los comunicaban? No había comunicación. O sea, al estar ya distante a más de 1000 metros de lo que es Puerto Argentino, ya no tenías información de nada, salvo la que te querían contar ellos, exactamente. Carlitos, ¿qué querés decir? No, yo recuerdo lo mismo, que era una imprecisión de las órdenes, porque yo recuerdo hacer un pozo de Zorro en Río Gallego, que quizás era más blanda la tierra, y el pico sacaba chispas, era como... hacer un pozo era tremendo. Y después la carga y la descarga de los proyectiles, que más allá de que era peligrosísimo, porque a más de uno se le cayó un cajón y era peligroso, nos ordenaban vaciar un tinglado en 2 horas de miles y miles de proyectiles. Yo nunca recuerdo haber trabajado nunca así de esa manera en mi vida. Tanto. En mi vida. Y mientras tanto, ahí en la base aérea... Mira, el trabajo en las bases era justamente descarga y carga de aviones, o sea, estuvimos afectados al puente aéreo, fundamentalmente de Hércules, que era el cordón umbilical con la isla. Pero quisiera dar
un ejemplo emblemático de lo que pasaba en las bases y que tiene que ver con uno de los muertos en el continente, que es el teniente de navío Zubizarreta. Él piloteaba un avión A4Q, desde Río Grande sale a atacar la flota británica con su carga de bombas, pasa por encima de la flota, las bombas no descargan, las bombas ya van con espoleta colocada, o sea, no están en cajas, o sea, ya es un artefacto que está a punto de explotar, donde toca. Claro. El avión, cuando vuelve al continente sin haber podido descargar las bombas, no sé cuántas lleva en total, creo que eran varias, más de 2 o 3, vuelve a Río Grande y el avión, con esa carga, el piloto decide eyectarse porque el riesgo de tocar pista y que destrabaran y que él volara con el avión era enorme. Él se eyecta, el paracaídas no abre y él muere en la pista de Río Grande, obviamente como consecuencia del impacto. Él es uno de los 17 muertos del continente por accidente, un accidente vinculado al conflicto. Claro. Las bombas se desparraman en la pista, ponen en riesgo a toda la base, como tantas otras bases tuvieron riesgo con explosivos. Hay un suboficial de Fuerza Aérea de nombre Miranda que las desactiva heroicamente, porque se estaba jugando la vida el tipo. Él recibe la medalla al valor en combate y el reconocimiento como veterano de guerra. El resto de la base no. Al igual que en el resto de las bases. Claro. Ese es el vínculo de las bases continentales con la guerra. Están indisolublemente vinculadas. No hay forma de que esto no sea así y por eso se defendieron. Claro. No solo el riesgo propio del material explosivo, sino el riesgo de ataque que los hubo por comandos británicos. Tulio, Este informe, Martín, es un poco volver a vivir la guerra, 30 Sí. años después. ¿Qué te mueve a vos, Tulio, esto? Y te vuelve atrás, tiempo atrás. En realidad eso nos pasa en el campamento todos los días. En 25 años yo por lo pronto no había hablado de toda esta problemática. Es algo que medio se prefiere olvidar. O sea, el miedo que te queda grabado en las guardias sobre la costa que te están diciendo estén atentos porque están degollando gente, manténganse despiertos. Eso durante 45 días o el tiempo que a mí me tocó de guardias en la costa que no cargaba Hércules, te daña muy profundamente. Yo, para que tengas una idea, yo volví tiempo atrás, hace 6 años, pasaba por la avenida Madero con la bicicleta, iba a hacer un trámite y de repente toda la avenida Madero se me transformó, los camiones eran aviones, ¿viste? Yo dije, ¿qué pasó? Me paré con la bicicleta y dije, me estoy volviendo loco, era las 3 de la tarde y era de noche. Miré para todos lados y no había ningún avión pasando ni nada. Lo único que estaba estacionado el helicóptero de la presidenta, que yo casi no vi en la 9ª Brigada de Helicópteros porque trabajaba de noche, a la madrugada. La carga de Hércules en general, promediando mayo, fue de noche por un tema del bloqueo y sobre horas muy precisas. Y de repente dije, no entiendo qué es lo que me trajo atrás la primera vez que me había pasado en 25 años. Claro. Y lo que sentí es el viento que venía del lado del helicóptero y me trajo un olor, ese olor me desencadenó la sensación y yo no sabía que el combustible de ese helicóptero era el mismo que el de los Hércules. Porque en general los Hércules estaban con los motores prendidos porque salían, era una carga en media hora y salía. Claro, y eso me pasó después de 25 años. Esteban, el elogio que se hace sobre el trabajo de la Fuerza Aérea, ¿no? Los heroicos pilotos, está bien. Está excelente. Ver llegar a los aviones era sentirte acompañado. O sea, vos cuando veías, inclusive lo hablamos con algunos pilotos de Mirage o de A4, y te decían, nosotros teníamos la obligación de pasar antes del desembarco del 1 de mayo para que ustedes sepan que estábamos con ustedes. Y se te caen las medias. Y verlos combatir en el aire, y te digo que se te pone la piel de gallina hoy, pero es algo admirable, la fortaleza que tenían estos tipos, esa entereza psicológica, y bueno, lo ves en el documental, ¿no? Cuando van hablando de igual a igual, hablar con el capitán Carballo, con el Gaucho, con tantos halcones que estuvieron, pero ampliamente superando lo que se esperaba de ellos, ¿no? Se ve, ¿no? Como que se dan manija, buen humor, absolutamente. Es como estar jugando en un videogame por momentos. Estamos hablando de una guerra. ¿Ustedes abajo tenían momentos así también donde se daban valor? Digo, porque está claro que ellos eran más de élite. En el caso de ustedes era más gente que, si bien había hecho el servicio militar y sabías tirar, vos mismo decís que se sentían un poco superados por las circunstancias. Nosotros nos teníamos que dar mucho valor porque a partir de los primeros días de mayo, todas las noches, indefectiblemente, en el horizonte, a la tardecita, se te paraban 4 o 5 fragatas y vos las veías, estaban a una distancia de 30 a 40 kilómetros y se ponían en fila y empezaban. Primero veías el fogonazo de la boca de los cañones, tuc, 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 8 o 10 cañones que veías el fuego. Sí. A los pocos segundos escuchabas la explosión y después tenías que escuchar el silbido de la bala que pasaba. Y si escuchabas de... dijiste, zafamos, a nosotros no nos toca.
Entonces ahí empezábamos a alentarnos. Vamos, esta noche podemos dormir, esta noche podemos descansar. A vos te toca pisar Tierra Malvina el 11 de abril. Sí. ¿Cuándo tenés el primer indicio de que los ingleses ya están en la zona? El 27 de abril. ¿Qué viste ese día? El 27 de abril vimos 2 helicópteros en la base del Cerro Zapper Hill, que estaban las antenas, y eran 2 helicópteros grises, y ahí uno empieza a decir, ¿qué tenemos que hacer? Empieza a decir, ¿qué hacemos, sargento? Y ahora esperamos las órdenes. ¿Y? Bueno, y era nada, porque con el fusil, con el FAL, mucho no podías hacer, más que lo tenías a una distancia importante. Y el 1 de mayo, a las 4:40 de la mañana, estábamos a 8 kilómetros del aeropuerto, que era donde empezó el bombardeo, y nuestra tierra, dentro de los pozos, se cayó, se fue desmembrando. Y ahí te tiembla todo. Esteban, mucho se habló, y esto no es para quitarle mérito a todo lo que hicieron cada uno de ustedes que estuvieron allí, pero de la preparación para la guerra. ¿Estábamos preparados para esta guerra, sentís? Yo creo que nunca podés estar preparado para combatir contra la primera y la tercera potencia del mundo. Menos cuando somos un país como Argentina, que teníamos preparación para estar defendiendo Chile, Uruguay, o sea, los países limítrofes, el conflicto podía ser países limítrofes. Y siempre, hoy no tenemos nada, pero en esa época teníamos lo necesario para eso. Gran Bretaña, apoyado por Estados Unidos, era inquebrantable. Hay una trama oscura que tiene que ver con la política. El 1 de abril, Galtieri recibe 3 llamados de Ronald Reagan. Y Galtieri no lo quería atender a Reagan. Recién a las 22:15, después de consultar a su canciller, a Nicanor Costamendi le dice, sí, atendelo. Si te llama Brezhnev hay que atenderlo. Que supuestamente era neutral Reagan. Claro. Y con el tiempo se supo que, bueno, obviamente jugó para marcar. Claro, él se sentía un niño mimado igual de Estados Unidos porque algo había tenido que ver en la caída de Viola y en el arribo de Galtieri al poder. Y Galtieri, cuando lo recibe a las 22:15, tiene al secretario privado del canciller que le hacía con un teléfono negro de Entel, estaban los dos al teléfono así, teniendo una comunicación trascendental. Cuando le hace la traducción de la comunicación, Galtieri no le cree al secretario que Reagan le había manifestado que Estados Unidos no iba a estar a favor de Argentina en el conflicto. Claro. Desconfía la traducción y pide una desgrabación de la nota inmediatamente, de la comunicación que tiene con Reagan. Llaman a la gente, cuando empiezan a hacer la desgrabación, se había trabado, no había ningún registro de esa primera comunicación entre Galtieri y Ronald Reagan. Es un detalle, es un día antes, cuando ya los barcos ya estaban todo camino a Malvinas y estábamos a segundos del desembarco. Muy bien, estamos con Víctor también, que le tocó ser un sobreviviente del General Belgrano. ¿Vos cuánto hace que estabas en el General Belgrano? ¿Cómo te habían trasladado? Yo en el crucero General Belgrano estaba desde el año a fines del 70, no, a fines del 80. Ajá. A fines del 80 pasé a Belgrano, porque yo era militar. Yo estuve 4 o 5 años en Marina. Fin de los 70, querés decir. Sí. No. En el año 80. Fin del año 80, sí. Del 80, del 1980. Un año en moneda. Exacto. Y bueno, el Belgrano, como dijo ¿Qué tipo de barco era? A ver, para el que no sabe nada de... Mirá, el Belgrano, para que vos tengas una idea, es el único buque que se salvó de Pearl Harbor. Para que vos tengas una idea más o menos de la clase de navío que estamos hablando. El Belgrano muchas veces se preguntan de que si no había detectado el submarino, de que por qué no buscó refugio. El Belgrano no tenía sonar. El Belgrano era un buque... ¿Qué es un sonar? Un sonar es una especie de radar, pero que trabaja de la superficie del agua para abajo, o sea, detectando submarinos. Okay. No lo tenía. Sí, no contaba con sonar, no contaba con sonar. Es por eso que iba escoltado por 2 destructores, el Burchaga y el Piedrabuena, que ellos sí tenían sonar. Es por eso que jamás hubiésemos detectado la presencia de un submarino. El submarino nos siguió por más de 2 días y nosotros nunca nos enteramos. Aparte estamos hablando de un submarino nuclear, un arma netamente mucho más moderna que lo que podía hacer el Belgrano. Y ahora con respecto al hundimiento del Belgrano, si se trata de un crimen o no, cada uno tiene sus opiniones. La mía es que desde el momento que Inglaterra pone unilateralmente la zona de exclusión a 200 millas, y tranquilamente la puede haber modificado en ese momento a 300, porque nunca fue consensuada la zona de exclusión, no es algo que se pactó entre los dos gobiernos. Simplemente dijeron ellos, entran entre los 200, los hundimos. Y pueden haber dicho tranquilamente, bueno, este día en vez de 200 la ponemos en 300. Y el crucero estaba adentro.
Ahora yo te soy consciente, yo me reúno mucho con la ex tripulación del Belgrano, somos de juntarnos una vez al año, 2 veces al año. Y ahora, bueno, falleció el capitán Bonzo, pero el capitán yo se lo llegué a preguntar que qué pasaba si nosotros veíamos el Belgrano. El capitán se rió, me dijo, si lo veíamos, le ordenábamos atacarlo. Por supuesto. O sea que no estoy más allá del dolor que me causa la pérdida en sí del Belgrano, que era mi casa, Claro. era mi amigo, era mi familia. ¿Te imaginás haberse llevado 323 amigos? ¿A qué hora te das cuenta del primer impacto? Y a las 4 de la tarde. Fue a las 4 menos 5 más o menos, fue el primer torpedo. Yo estaba de guardia en un operador de radar, de control de radar tiro, allá arriba en los puertos de comando. Primero, o sea, no sé si todo el mundo, pero nosotros por general pensamos que se trataba de alguna explosión de una Santa Bárbara. Santa Bárbara es una especie de un galponcito donde se guarda munición. Ajá. Pensamos que había explotado eso. Ya cuando pegó el segundo, ya vimos que algo raro se trataba, porque inclusive el crucero quedó quieto, dejó de navegar. ¿Vos dónde estabas específicamente? De guardia como operador de control del radar tiro. A partir de ahí, ¿qué pasa? Estaban entrenados, supongo yo, para una Yo situación te cuento, yo por ahí hablo de que me gusta la vida militar. Sí. Me gusta la vida militar. Esto no, por favor, que la gente no malinterprete que yo soy un admirador de un Galtieri, de un No, está claro. Videla, No sos un amante de una dictadura, pero te gusta el estilo de... Me gusta el estilo de vida Castrense. militar. Como militar. Sí. Como militar, a tal punto que yo sostengo que ni siquiera pueden gobernar, no es que no deberían, ni siquiera pueden, porque vos sentás una persona de ejército, charla con una persona de marina y no se pueden poner de acuerdo, porque es completamente distinto. Claro. La persona de ejército tiene roce con el subalterno. No, vos sos de vocación militar, es una, digamos, vos buscaste un modo de vida bastante particular, porque se supone que el militar está durante años preparándose para algo que después nunca llega, pero en tu caso a vos sí te llega. Bueno, llega yo la te voy guerra a de Malvinas. contar. Uno de los grandes problemas que tuvimos los veteranos de guerra, más allá de que primero fuimos involucrados entre una gran campaña que fue merecida contra la cúpula militar, ¿no es cierto? Ese grupo de genocidas había que sacarlo, No, había más que vale. tirarlo y se tiró. Volvemos al hundimiento. Ajá. A ese momento, del momento en que te impactan, 4 de la tarde, a partir de ahí, ¿qué reconstruís vos en tu memoria? Mirá, a eso voy. A mí la organización que había sobre el Belgrano fue la que hoy me mantiene con vida. No particularmente a mí, porque no me encontraba durmiendo o en mi lugar de descanso cuando se produjo. ¿Estaban bien organizados? Sí, estamos bien organizados. El crucero tenía 1050 personas a bordo y había balsas para todo el mundo. O sea que el crucero vieron el tamaño que tiene, el crucero tiene varias cubiertas por debajo de la superficie del agua. O sea que ahí no hay luz artificial, no hay luz, no hay luz natural. ¿Qué temperatura había en el momento de...? Y había varios grados bajo cero en el momento del naufragio del crucero. La sensación térmica inclusive era fea. ¿Y cómo era ese mar? Y se dice que había mar 7 en el momento del crucero, o sea que había aproximadamente olas que superaron los 12 metros, 10 metros. 12 metros de olas. Sí, las olas pasaban inclusive por sobre la cubierta del Belgrano en ese momento, en el momento del naufragio. Y con todo eso se logra desembarcar. Uno dice mueren 370, 323, sí, pero 770 nos salimos. Ahora, ¿y cómo perdón, ¿no? Pero ¿cómo te salvás? O sea, vos te bajás del crucero, te subís una balsa. Bueno, yo te voy a contar. A vos te preparan... ¿Con esas olas de 12 metros? A vos te preparan para abandonar. Sí. Te preparan para abandonar. Una vez que abandonaste el crucero, una vez que estás sobre la balsa, primero se debe recatar de que la efectividad del abandono, porque la primera orden no es que te pegan el torpedo y te dicen, bueno, rajemos, vamos a la balsa. El tema es averiguar primero hasta último momento si el crucero no se podía quedar a flote. ¿Me entendés? Aunque deje de estar funcionable. ¿Por qué? Porque es más fácil de encontrar el crucero sobre ese espejo de agua que las balsitas. ¿Cuánto tiempo tenés ante un impacto así? Digamos, hasta que sabés que no se lo va a ver más al buque. Y uno no sabe. Uno no sabe qué tiempo puede... Demoró 40 minutos, 45 minutos. Desde el momento en que le pegaron hasta que se ve el último pedacito del Belgrano. A esto llevale unos 10 o 15 minutos que se tardó en dar la orden de abandono, porque ya te digo, se esperaba a ver si no podíamos quedarnos sobre el Belgrano y que nos rescaten de ahí. Qué momento, ¿no? Sí, son momentos jodidos. Vos sabés que después de toda la preparación que yo te digo, vos tenés que, para que vos tengas una idea, es como que acá se apaguen todas las luces, quedemos completamente oscuras y digamos, bueno, mira, tienen 5 segundos para salir.
Es muy probable que a los primeros nos aplasten contra la pared, Claro. los últimos no logren salir y a los de medio los pisen. Claro. Es así de simple. Para evitar eso, se trabajaba. Vos tenías que subir, por ejemplo, 4 pisos completamente oscuras. Más allá de la bronca que uno te daba ese tipo de ejercicio, porque vos navegando hacías guardia de 6x6, o sea, 6 horas de guardia y 6 para descansar. En esas 6 de descansar tenés que bañarte, tenés que comer, tenés que leer un libro, tenés que hacer algo, porque no es comer y dormir, ¿viste? No. Vos necesitas sacar tu cabeza de ahí. Y era muy poquito el tiempo, te acostabas a las 12 de la noche, a la 1, y a las 2 te apagaban las luces, sonaban las alarmas y tenías que llegar a tu balsa. Víctor, ¿y cómo sobreviven? Digo, porque es verdad lo que vos marcás, ¿no? El 70% de la tripulación de Belgrano se salva. Digo, en esas balsas con olas de 12 metros, ¿cómo haces para seguir con vida? Bueno, un poco tiene que ver la preparación que yo te digo que teníamos. La preparación sobre todo tenía mucho que ver con lo psicológico. Había gente que estaba más adiestrada para mantener la calma dentro de la balsa. Yo era parte de la compañía de desembarco del crucero General Belgrano, o sea que había hecho un curso de nadador de rescate y estaba preparado. Me gustaba un poquito esas cosas así, me gustaba porque la sentía. Entonces ya más o menos te van preparando qué hacer en un caso así. Lo primero es darle tarea a la gente, darle una obligación, darle algo que hacer arriba de una balsa, porque es complicado. Después tiene mucho que ver el destino. Convengamos de que si te tocaba ese día, hagas lo que hagas, ese día te iba a tocar. Pero, a ver, los 300 y pico que murieron, ¿por qué mueren? ¿Estaban durmiendo? El 90% lo mata la explosión. Al 90% de esa gente lo mata la explosión. Son muy pocos los que mueren de frío sobre la balsa y mucha gente que muere sobre la balsa eran que ya habían subido heridos. Imagínate, tuve más de 70 horas arriba de una balsa. La balsa, 70 horas. Sí, la balsa es una carpa redonda y hermética, pero a tal punto que llega un momento en que te quedas con oxígeno, o sea que había que abrir esa balsa para que... ¿Y esas 70 horas? ¿Con provisiones, perdón, con algo para tomar? Algo para tomar? Sí, hay agua y hay unos caramelos, una especie de pulpa de frutas, esos caramelitos cuadrados con azúcar así, pero generalmente estando el traqueteo arriba de esa balsa que no se llega a comer, ¿viste? Es muy fuerte verte tu interés ante el relato, ¿no? Como diciendo, me preparé toda la vida para esto, pasó finalmente y estuviste a la altura de las circunstancias. Es claro. Todos estuvieron a la altura de las circunstancias. Digo, no había muchachos que enloquecían frente a esa situación. Había mucha gente que se quebraba. Porque digo, me parece más lógico quebrarse que aguantar. Mira, vos sabés que yo trabajo en Dirección Departamental de Escuela de Gualeguay. Y yo de paso me mando un beso a todos porque me van a matar si no. Y en Dirección Departamental de Escuelas hay una oficina que es el SAIE. El SAIE es el Servicio de Apoyo Interdisciplinario Escolar. Esta gente tiene psicólogos, psicopedagogos, asistentes sociales que trabajan con los chicos. Yo con ellos me hice preparar para cómo llegarle a los chicos, cómo hablarle a una persona de 20 años, cómo hablarle a uno de 10 y cómo hablarle a uno de jardín. Porque te querés que mentir, hemos dado clases de lo que pasó en la guerra hasta los chicos de jardín. Y bueno, entonces te das cuenta de que todo pasa por ahí, por el temperamento de cada uno. Tiene mucho que ver el carácter de cada persona. Yo siempre pongo ejemplo a los chicos para que me entiendan de que en el grado, por ejemplo, existe el chico que la maestra está continuamente retándolo. ¿Me entendés? O que se para, o que habla, o lo que sea. Y el otro tipo que va, se sienta, estudia, copia. Yo no digo que uno es mejor que otro. Simplemente que son distintos. En la balsa esa diferencia estaba entre vivir y morir. ¿Por qué? Porque estar sobre una balsa tantas horas, tantas temperaturas bajo cero. O sea, 3 días. Mojados, exacto, 3 mojado. días enteros. Te llevaba a que te empezaras a entumecer, se te entumecían las piernas. ¿Cuántos metros tenían las balsas? La balsa tiene una capacidad mínima de 20 personas y una capacidad máxima de 40. Máxima porque es el peso que la balsa puede llegar a resistir. Claro. Y mínima porque sentado uno al lado de otro es el círculo completo de la balsa. Y es el único calor que uno puede recuperar dentro de la balsa. ¿En la tuya cuántos eran? El calor, éramos 26. 26. Yo tengo la particularidad que yo no salía en mi balsa. Porque cuando el buque lo torpedean, que yo estaba de guardia en el operador de radar de cuando allá arriba, a cada lado del crucero, sea tanto a babor como a estibor, habían puesto unas MAG, habían instalado en el Belgrano MAG, es esa ametralladora antiaérea a cinta, esa es la MAG. Entonces medio que te voluntarian y te dicen, bueno, permanezcan de guardia
en la balsa hasta que se la orden de abandono porque puede venir la aviación. Y se temía que la aviación inglesa venga a bombardear las balsas o a disparar a las balsas. Inclusive hubo relato que dijo que se habían avistado aviones ingleses y que habían abierto fuego. Es mentira. O sea, nunca vimos aviones ingleses ni abrimos fuego. El hecho que se abrió fuego es porque mi trabajo en el Belgrano nunca me llevó a manejar una MAG. El cabo Sevilla, un mendocino que quedó conmigo, tampoco nos habíamos manejado una MAG jamás. Entonces dijimos, ¿cómo se maneja? Vamos a probarla. Y la probamos y tiramos. Entonces por eso se dijo que el crucero abrió fuego. No, en realidad probamos nada más, claro, cómo había en caso de usarla, cómo tirar, no teníamos ni idea. ¿Y el momento del rescate, donde sentís de nuevo que estás seguro, cómo es? Es el momento de mayor miedo desde el hundimiento del Belgrano. Cuando se hundió el Belgrano sobre la balsa, bueno, el primer golpe grande que tuve, como ya te digo, yo fui una balsa que no era la mía. Cuando subo, pregunto quién está a cargo de la balsa y no responde nadie porque aparentemente los encargados de esa balsa o falleció, claro, o no pudo salir o pasó algo. Entonces, bueno, yo más o menos comencé a organizar la balsa con lo que a mí me habían enseñado. Yo me senté de espalda al agua, en la puertita de la balsa, indicando a ver cómo nos podíamos comer cada uno, qué hacer cada uno. Vamos a buscar el cuchillo que se encuentra en tal lado, el cuchillo vamos a usarlo así, que lo tenga una sola persona, vamos a guardarlo. Y el cuchillo se cae y nos morimos todos porque nos pincha la balsa. Y cositas que me habían enseñado a cómo manejarme. Cuando de repente alguien me toca la espalda del agua, miro y había una persona que me hizo los brazos para que lo alce. Hasta hoy es uno de los sueños que más me duelen. Es una mirada en los ojos celestes espectaculares que me miran, me doy vuelta, lo alzo y hago un esfuerzo. ¿Viste que vos hacés un esfuerzo para levantar un vaso y no te afirmás como para levantar una mesa? Por esto me pasó lo mismo. Yo me afirmé para lanzar un compañero. Cuando lo alzo era medio compañero. O sea que era un cadáver, estaba cortado por la mitad y con todos los intestinos afuera. Y cuando hice fuerza se me cayó encima, me choqueó y no lo podía soltar. No. Por más que a vos te digan, mira, como tenés que estar preparado para eso. Nadie nosotros no estábamos preparados. Yo no estaba preparado para eso. A Víctor lo quiero en mi equipo. Es un crack. Entonces líder por naturaleza. Wow. Le pegaron, me golpearon, me pegó una cachetada. Le dijeron, Víctor, vamos a tirarlo porque está muerto. Bueno, así hicimos, lo tiramos. Hasta hoy no sé si los ojos eran de él. Digamos, los ojos eran de él, por supuesto. Lo que no sé si el color de ojos era el de él o era quemado por el agua, ¿viste? Porque el agua enseguida, una persona no podía más de 4 o 5 minutos en el agua porque morís por paro cardíaco, se te congela la sangre. ¿Y esa imagen te vuelve permanentemente o la pudiste desterrar un poco de tu vida? Vos sabés que debo agradecerme haber traicionado lo que yo pensaba que era correcto. Yo estaba convencido que yo no quería ir a ningún psiquiatra porque para mí los psiquiatras son para los locos. Y yo decía, yo no estoy loco. Yo pasé distancias muy jodidas, pero no estoy loco. Lo que yo viví es verdad. Y lo que yo me acuerdo es verdad. Bueno, esto llevó muchos años de pesadillas. No, yo mucho tiempo pasé mal dormido. Es más, no mucho tiempo, 20 y pico de años. Hasta que un día vi que mi familia estaba mal. Yo le estaba haciendo mal a mi familia. Porque uno muchas veces dice que nos mandaron a la guerra sin prepararnos, y es verdad. Ahora convengamos que yo conozco muchos héroes tan grandes como yo, que son mis 2 hijos y mi mujer, que me han bancado durante muchos años y nadie los preparó para saber cuándo estoy derecho y cuándo estoy torcido. Es fuerte. Vos después del Belgrano volvés al suelo argentino, sí, aunque las Malvinas son argentinas, pero perdoná, ¿no? La digresión. Al continente. Sí, al continente, pero después elegís volver y pedís volver. Pero no quiero ir ahí, quiero ir primero a lo que es el hundimiento del Belgrano porque Margaret Thatcher fue consultada. Y después de escuchar a Thatcher, quiero que nos cuente el momento que lo rescatan, sí, que quedó pendiente. Sí. Vamos a ver a Margaret Thatcher hablando de las 200 millas y si hicieron bien en tirar los torpedos de ese submarino nuclear al general Belgrano. Mira, primero que no le podemos encontrar coherencia a algo incoherente como es una guerra. De algo incoherente como la guerra nunca puede salir nada coherente. Para mí, desde el momento que se empezó a combatir, ya es que por ahí te dicen, mira, en la guerra hay códigos que no se escriben, pero se cumplen, sí, y también se quiebran. ¿Me entendés? Creo que para vos todo vale, ya lo respondiste antes, ¿no? No sé si todo vale, Yo te voy a contar, por ejemplo, hasta hace muy poco yo era un tipo que no me pidas que ni siquiera que piense bien
de un inglés. Para mí el inglés, perdónenme, pero para mí el inglés, mejor inglés era el inglés muerto. Yo el inglés no lo quiero. No, hasta que un amigo me demostró que estaba equivocado. Me mostró una herida, tiene una herida en el cuerpo, toda una cicatriz grandota. Resulta que él había quedado una bomba en la posición de él, voló por el aire y lo dejaron por muerto. Se replegaron los amigos, lo dejaron por muerto. Los ingleses lo alzaron y lo levantaron y lo llevaron. ¿Eso cambió tu opinión Cambia mi del opinión. enemigo del O sea, inglés? yo, claro, pasó a ser, digamos, como un chanta profesional. Eso es lo que pienso de los ingleses. Un pirata, pero profesional en lo humano. A tal punto que vos me preguntás a mí qué hubiese hecho yo, no sé si hubiese tenido el coraje o la cobardía, no sé qué nombre ponerle, de rematarlo al inglés. Pero que no lo alzo, te aseguro que no lo alzo. No tengo el profesionalismo de alzarlo y llevarlo que lo curen. Sé que Carlitos quiere decir algo Sí, de Thatcher, ¿no? en cuanto a códigos, no es, digamos, fuera de exclusión el Belgrano, pero también incursiones de comandos encubiertos en el continente, también fuera de código. Y hay un caso de Ezequiel Martínez, que es el hijo de un piloto del Hércules, que un inglés lo baja, lo derriba, y después él quiso saber, y en el programa de Andy Kuznetsov tienen un diálogo, y el inglés le dice, yo no fui, porque fue averiado el Hércules, y el Hércules, avión averiado, ya no se remata. Claro. Ese es el código de la aviación. Claro. Esto fue rematado, y el inglés le dice, fue órdenes de Margaret Thatcher. O sea... Quiero aclarar una cosita y por ahí darle base a lo que él decía. Políticamente puede haber limitaciones en un conflicto. O sea, la zona de exclusión era una zona político-militar, pero las restricciones son políticas, no militares. El Belgrano era una fortaleza flotante que si encallaba en Puerto Argentino iba a ser muy difícil de tomar la posición. O sea, el Belgrano militarmente estuvo bien atacado. Y no respetaron esa primera zona de exclusión los británicos porque después se imponen una segunda zona. Era un peligro, como decía Thatcher, para los suyos. No inminente. Posible, futuro. Potencialmente. ¿Qué es lo que se mide en una guerra? Lo que puede pasar. Combatiente no es solo el que si llegaba a destino, iba a ser muy difícil. Pero por supuesto, y quiero aclarar esto, esa primera zona de exclusión de 200 millas se extiende a 12 millas de la costa continental. Y tampoco es respetada por los británicos. Atacan las bases continentales de la misma manera en que atacaron al Belgrano, porque militarmente eran un peligro las bases continentales. O sea, planteo una hipótesis inversa. Si hubieran arrasado con el poderío aéreo continental de Trelew al sur, y después del hundimiento del Belgrano, la isla se queda sin defensa. Lo que él bien dice, que la aviación los respaldaba, se hubiera quedado sin posibilidad de defensa la isla. Las islas se tienen que entregar sin combatir. O sea, ni siquiera desembarcan los británicos. Claro. Joy sería combatiente y Esteban no. Es una ridiculez. Es una locura absoluta desde el punto de vista internacional del derecho y del propio. Por eso el derecho dice que es combatiente o veterano de guerra como nosotros, todo aquel que combate, ataca o puede ser atacado. Y si yo cumplí órdenes de defensa en la Patagonia, era porque podía ser atacado. Está claro. Vamos a ir ahora a un corte y cuando regresamos vamos a hablar de... Recién veíamos, ¿no?, cómo durante el conflicto Thatcher se bancaba frente a las cámaras de televisión que le hagan planteos bastante fuertes en torno a lo que estaban haciendo los ingleses en la zona de conflicto. Qué interesa de Diana Gould, ¿no? Sí. La legisladora que la interpelaba, una interpelación de aquellas. Sí, por más dama de hierro que era, se sometía, digamos, al cuestionario. Con todo el poder del mundo tenía que bancarse que esta señora le diga lo que para ella había hecho mal. Acá en Argentina fue bien distinto y acá lo tenemos a Diego que nos va a contar con detalles cuáles eran las bajadas que recibían ellos o en todo caso cuál era el material que no transmitían que ellos mandaban desde las Islas Malvinas. Ya venimos muy cortito y seguimos con este especial de Islas Malvinas. Martín, ¿cómo te rescataron de la balsa, Víctor? No se había quedado pendiente del bloque anterior. ¿Viste que te dio tanto miedo como cuando atacaron al Belgrano? Vos sabés que no, sí, bueno, me engancho de nuevo. 70 horas en una balsa y de repente, ¿cómo llega la salvación? Mira, te cuento que inclusive el día más jodido de todo fue el último. Y no precisamente por tratarse del último, ¿no? Sino que el día lunes no había avistado un avión de la Fuerza Aérea. Las balsas estaban muy separadas, había todo llevó a una consecuencia. A la buena del océano. El problema es que las balsas salen atadas, una balsa a la otra. Se han atado un grupo de 15, 20 balsas que es mucho más fácil de ver que una sola. Pero ¿qué pasa? Las inclemencias del tiempo llevaban a que la ola, que hubiese una en la cresta de la ola y otra pendiente. Claro. O sea que el temor era de que Bueno, la balsa es algo de goma, por lo tanto no se puede atar nada. Todo lo que va es un parche de goma, un agujerito, pasa en una piola o un cabo, se ata y eso se pega a la balsa.
El tema era que cuando tiraba una con otra que arrancara el pedazo de balsa, que se Claro. despegue sería lo de menos. Entonces se empezaron a cortar las balsas, por eso se desparraman tanto y lleva tanto tiempo rescatarlo. Cuando nosotros nos divisa el avión, bueno, ya fue un alivio muy grande, eran aproximadamente las 2 de la tarde del domingo, del domingo, sí, las 2 de la tarde del día domingo, y pensábamos que, bueno, listo, se terminó todo esto, dentro de un rato estamos arriba de un barco, y resulta que pasó la tarde del domingo, pasó todo el lunes, y cerca del lunes a la tarde recién vienen a juntarnos, ¿viste? Después nos enteramos del porqué, las balsas estaban muy desparramadas, estábamos muy lejos del continente, habíamos quedado a la altura del estrecho de Drake, o sea que las corrientes en esa zona son corrientes hacia la Antártida, Claro. o sea que era cada vez más frío. Bueno, ya te digo, el rescate del crucero, a mí me rescata el aviso Ara Uruchaga, un aviso de bandera argentina, un buque con capacidad para 80 personas, había más de 400 personas arriba, éramos sentados en los pasillos. Y esto lleva que cuando yo subo al Belgrano, la balsita, ustedes se darán cuenta cómo lo puede agitar una ola y cómo agita una ola un barco. O sea que las balsas fueron atadas de cada una de sus puertitas al buque y sí, tenían un movimiento pendular al lado de las balsas, al lado del barco. Entonces cuando la balsa bajaba, siempre quedaba un soldado agarrado en el aire y así nos iban subiendo uno a uno. Yo subo con un soldado que estaba quemado por petróleo, tenía quemado la cara, parte del cuerpo y mucho el brazo. Este chico era un soldado, era un conscripto, el cual una fortaleza terrible, por eso yo y por ahí difiero con la gente que me dice que esta guerra se perdió porque fueron los colimbas. No debieron ir los colimbas, la guerra. Había mucha gente de cuadro para llevar, pero que se perdió por ellos es una mentira tan grande. ¿Por qué no llevamos a los como este mejores estudio. jugadores? Vos decís, había gente de cuadro para llevar. ¿Por qué no llevamos a lo mejor que teníamos? Estábamos contra ¿Vos crees, mi opinión, que puede diferir tranquilamente de todo lo que pasó? Es como que Galtieri o la cúpula hizo esta guerra. La idea era recuperar Malvinas, tomar Malvinas, y cuando el ejército inglés movilizaba todas, agarrarnos cacharpas y volvernos al continente. Claro. Y tenemos 50 años más para charlar. Yo sostengo que el único animal que no se marea en las alturas es el burro. El resto nos mareamos todos. Y a Galtieri lo marea Plaza de Mayo. Galtieri quedó fascinado con Plaza de Claro, se Mayo. creía Perón. Entonces, no sé, pero sumemos y posiblemente haya más gente que la que metió Perón a Plaza de Mayo. Claro. Entonces, eso lo mareó y él quiso seguir viviendo esa fantasía, seguir viviendo esa No estupidez. le importaba si Sí, morían Galtieri quería chicos ser para Perón. mantener Es esa que es fantasía. sencillo, mientras la guerra la hagan, los que no la pelean, las guerras van a existir. Claro. Claro. Porque es muy sencillo. La guerra la vamos a la gana, vayan a pelearla, es fácil. Que animémonos y vayan, ¿no? Claro, es Diego, verdad. antes de ver el informe del periodismo, a propósito... Me parecía obsceno que en el Día del Ejército, en el año 2002, o sea, veníamos de la hecatombe del gobierno de la Rúa, el Ejército me mostrara en su día todavía a Leopoldo Fortunato Galtieri a 20 sillas de Eduardo Duhalde, que era el presidente de la Nación. Para mí, quiero terminarlo con esto, con el testimonio de Esteban, que para mí coraje es lo que tuvo él aquel día donde le salvó la vida a su superior, al cabo Villegas. Nos queda nada, pero creo que es En un pleno buen combate. final. Es un buen final para lo que fue un contacto cara a cara con los ingleses. Sí, bueno, realmente quiero destacar que de repente lo nuestro tuvo estado público, pero hay cualquier cantidad de acciones Seguro. heroicas durante todo el conflicto, desde el 1 de mayo hasta el 14 de junio. Y nosotros casualmente nos encuentra tomando una posición defensiva en el Monte Tumbledon, que ya la fuimos realizando el 12 de junio, sabiendo de que el avance ya venía por los Montes London y Gule Ridge, y de repente iban a tener que cruzar el valle, y el destino final y el objetivo final era Puerto Argentino. Que el Puerto Argentino ya estaba siendo en algunos lugares bombardeado también. Y la noche del 13 de junio, cuando se veía el infierno que era el campo de batalla en el monte de enfrente, que ya veníamos viendo London y de repente enfrente teníamos a Gule Ridge, era realmente dantesco, todos los colores que te puedas imaginar y todas las explosiones había de por haber, las teníamos ahí. A las 11 de la noche llega la orden de dejar nuestras posiciones defensivas, de bajar el monte Tumbledon, de ir cruzando el valle, con la particularidad que lo hacíamos en formación como lo habíamos aprendido. Cada vez que se prendía una bengala y se hacía de día, nos tirábamos cuerpo a tierra, enterrábamos la cabeza en la turba, hasta que se hacía de noche vuelta, correr con el fusil, casco, con el armamento básico necesario, cruzar
los metros que podíamos, otra vez una bengala, otra vez cuerpo a tierra para que no ser detectado por los enemigos que estaban arriba, hasta que llegamos hasta la altura de un arroyo, el arroyo Modibruc, que en principio, como había dicho Diego, había nevado ese día, realmente había mucho frío en general, ya no se dormía, ya no comía, ya tenías las defensas directamente disminuidas, y cuando nos metimos en el arroyo, el agua nos llegaba prácticamente hasta los hombros. Agua congelada, empapados, con todas las características que acabo de enunciar, y había que ir a combatir. Y ahí es como fue relatando Víctor en lo largo de su discurso, de su tema también, el líder empieza a ser factor fundamental en estas circunstancias límites. Nosotros teníamos dos líderes que nos caracterizaron. Uno, el teniente primero Víctor Hugo Rodríguez, que era el jefe de sección, y otro, el sargento Villegas, que era el jefe de grupo. Cuando Rodríguez se encuentra en nuestra posición y ve la situación en que estamos, con un grito de los gauchos, carrera mar, viva la patria, pero un bozarrón infernal, nos indica el camino de cuál era el lugar de combate. Y Villegas hace lo mismo a nuestra posición. Cuando llegamos arriba no se podía disparar porque se veían sombras inglesas, sombras supuestamente inglesas, como las radios no andaban, no nos pudieron comunicar que los ingleses se habían replegado, el regimiento 7 se había replegado. Entonces empezamos a escuchar tiroteo, bengalas, todo lo que acontecía en el infierno del campo de batalla. Villegas me llama y me dice, estemos atentos que vamos a salir. Cuando pegamos el salto, automáticamente fue una balacera generalizada que tuvimos ahí en ese infierno. Cae herido el soldado ruso, un tiro en el brazo, que me pega el grito, lo vamos a socorrer, le hacemos un torniquete. Le pego el grito a Villegas, le digo, ruso está herido, me dice, yo también. Le digo, ¿qué le pasó? Tengo un tiro en la panza. De terror. Dice, tirale donde saliendo las trazantes, que ahí es donde nos están tirando. Digo, córrase que está en línea de fuego, no le puedo tirar. Dice, tirale igual, yo estoy liquidado. Digo, si no se corre no le voy a tirar. Entonces deja que le tiro yo. Cuando estira la mano para agarrar el fusil, le pegan un tiro en la muñeca. Y con eso se da cuenta que el inglés lo tenía en la mira. Y ese tiro en la muñeca podría haber sido en la frente. Pero hubo un código. Ahí se da vuelta, se saca las granadas, empieza a llover, bolas de fuego chiquitas, pero veíamos que nos estábamos prendiendo fuego. Y digo, lo vamos a sacar. Me dice, se quedan ahí, no salgan de acá porque nos tienen rodeados. Le digo, lo vamos a sacar. Y con el soldadazo José Luis Arrizuela, con 2 meses de instrucción, le digo, vamos Lupín a buscarlo. Sí, vamos. Apoyamos el fusil. Me dice, no, vamos con el fusil, Triel. Le digo, no, nos van a hacer bolsa. Me dice, diga, apoyar el fusil. Y levantamos los brazos, nos acercamos, lo arrastramos al campo, lo sacamos del campo de batalla. Me pidió que lo mate porque realmente tenía un ardor infernal en la panza, no teníamos curita, no teníamos morfina, no teníamos nada. Y ahí lo cargamos con otro soldado y empezamos a llevarlo a Puerto Argentino. Y en un minuto te cierro, el resto de la compañía fue bajando del monte también. Y contra la orden del teniente primero, cuando nos indicó el camino, el capitán nos dijo, replíguense. Y la tropa, con 19 años, volvió al infierno a buscar a nuestros 4 heridos, Folch, Segura, Reyes Lobos y Cao, y los 27 heridos que teníamos en el campo de batalla. La vida. Bueno, y le salvó la vida gracias a todos, nos están Villegas. sacando del aire. Gracias, reconocimiento por siempre de todos los argentinos, para todos los que tuvieron tanto que ver con esto de Malvinas. Hasta mañana. Bye.